Volvamos a la representación gráfica del número complejo en el plano de Argand. Recuerden que en el eje horizontal marcábamos la parte real, en el eje imaginario, que es el eje vertical, la parte imaginaria. El punto Z, que corresponde a la distancia entre A y B, corresponde al número imaginario Z igual a A más BI. Esta distancia de acá es la distancia imaginaria B, y la distancia sobre el eje real es la distancia real A. Entre el 0, 0 y Z, vamos a trazar un vector, que ese es el vector asociado al número complejo. Indica otra cosa, no indica otra cosa que la distancia que hay entre ese número complejo y el origen, el 0, 0. El módulo del vector indica justamente eso, la distancia entre el número complejo y el centro de coordenadas 0, 0. Ahora, ese módulo, ese vector, tiene un ángulo. A ese ángulo lo voy a llamar alfa, ¿sí? Que es un ángulo asociado al vector del número complejo. Bueno, va a ser interesante calcular el módulo de ese número complejo, que por el teorema de Pitágoras, observen que entre A, B y el módulo del complejo se forma un triángulo que es rectángulo, en el cual yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado, o sea, el módulo de z al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, o sea, el cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Por lo tanto, yo puedo despejar el módulo de z y me queda que es igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, y de esa manera yo puedo calcular el módulo del vector. El ángulo también lo puedo calcular. ¿Por qué? Porque yo conozco la parte real A y la parte imaginaria B. Y por trigonometría yo puedo decir que ese ángulo, que también vamos a llamar argumento del número complejo, ¿sí? Lo puedo calcular aplicando la tangente. La tangente del ángulo es el cateto opuesto. Recuerden que para este ángulo alfa, B es el cateto opuesto y A es el cateto adyacente. Entonces, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, por lo tanto es B sobre A. Y como yo quiero calcular el ángulo, entonces vamos a aplicar la inversa trigonométrica. El arco tangente de B sobre A es lo que me va a dar alfa. Recordemos que para calcular el arco tangente, la calculadora científica tiene que estar en el modo DEG, tiene que haber una letra D en el display de la calculadora, ¿sí? Y para calcular el arco tangente vamos a apretar primero la tecla Shift, que es la que me permite usar la segunda función de una tecla. Después vamos a apretar la tecla tangente, y ahí nos va a aparecer tangente a la -1. Me dice que está calculando un arco tangente ahí, está calculando un ángulo. Después vamos a poner B sobre A, o B dividido A. Vamos a apretar el igual y el botón de grado, minutos y segundos, y ahí obtendremos el ángulo. Bueno, ¿qué vamos a hacer con este argumento? ¿O qué me permite hacer? Calcular este argumento, este ángulo y este módulo. Bueno, me permite escribir al número complejo de otras maneras, de otras formas. Los números complejos se pueden escribir de varias formas. Nosotros ya sabemos la forma binómica, pero también lo puedo escribir y también sabemos escribirlo como número, como un punto, como coordenadas cartesianas. Bueno, pero ahora lo vamos a poder escribir en forma polar y en forma trigonométrica. Para escribir un número complejo en forma polar y en forma trigonométrica, yo necesito conocer el módulo y el argumento, o sea, el módulo y el ángulo. En forma polar, vamos a decir que el número complejo en forma polar es el módulo y su angulito de esa manera. O sea, z escrito en forma binómica, si yo calculo el módulo y calculo el ángulo y los agrupo, eso me da la forma polar del número complejo. Y la forma trigonométrica la podemos escribir de la siguiente manera. Z es igual al módulo por el coseno del ángulo más el módulo por el seno del ángulo multiplicado por i. Y entonces, de esa manera, o sacando factor común módulo de z, nos queda la forma trigonométrica. Ejemplo, supongamos este número complejo.
4 más 4 raíz de 3i. Bueno, es un número complejo que está en el primer cuadrante, habíamos dicho. Hoy hablamos de los cuadrantes. ¿Por qué? Porque la parte real, 4, es un número positivo. La parte imaginaria, 4 raíz de 3, también es un número positivo, primer cuadrante. Ahí tenemos más o menos representado ese número complejo. Bueno, calculemos el módulo. Para calcular el módulo, agarramos la parte real y la elevamos al cuadrado, más la parte imaginaria, toda la parte imaginaria, la elevamos al cuadrado. Recuerden que acá hay que hacer 4 por raíz de 3, todo al cuadrado. Bueno, resolvemos esa cuenta, nos da 64, y la raíz cuadrada de 64 es 8. Ya tenemos el módulo. Módulo del número complejo mide 8. Vamos a calcular el ángulo. Para eso calculamos el arco tangente. ¿Sí? ¿El arco tangente de quién? De B sobre A. O sea, vamos a calcular el arco tangente de 4 raíz de 3 sobre 4. Que es lo mismo, si ustedes quieren simplificar, es lo mismo que calcular el arco tangente de raíz de 3, ¿no? Bueno, para eso vamos a usar la calculadora científica. Recuerden que la calculadora científica tiene que estar en modo DEX, tiene que haber una D ahí arriba. Dijimos que apretamos primero la tecla Shift, la tecla tangente, aparece tangente a la -1. Me está diciendo que calculamos un ángulo ahí. ¿Sí? Podemos poner paréntesis o no. Pongo paréntesis, raíz de 3, cierro paréntesis, igual. Botón de grado, minutos y segundos. 60 grados, 0 minutos, 0 segundos. O sea que mi ángulo con el que estoy trabajando es un ángulo de 60 grados. Por lo tanto, ya tengo el módulo, ya tengo el ángulo, lo puedo escribir en forma polar. El módulo y el ángulo. 8 con un ángulo de 60. También lo puedo escribir en forma trigonométrica. 8 por coseno de 60 más seno de 60 por i. Y esa sería la representación gráfica con el módulo y el ángulo. Bueno, acá hay un problema. Porque cuando yo trabajo en el primer cuadrante, el ángulo que me da la calculadora es el ángulo exacto. Pero cuando trabajo en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto cuadrante, el ángulo de la calculadora no es el ángulo exacto. Voy a tener que hacer un cambio en el ángulo. En el primer cuadrante, ahí tenemos los cuadrantes. Recordemos que A es positiva, B es positiva. En el segundo, A es negativa, B es positiva. En el tercero, los dos son negativos. Y en el cuarto, B es negativa y A es positiva. Bueno, en el primer cuadrante vamos a usar alfa, dijimos, el que me da la calculadora. Pero en el segundo cuadrante ya me va a dar que alfa es un ángulo negativo. Y los ángulos negativos, nosotros vamos a trabajar siempre con ángulos positivos. Entonces, para pasar ese ángulo negativo a un ángulo positivo, vamos a hacer esta cuenta. 180 más el ángulo negativo. O sea, en definitiva, vamos a hacer 180 menos el ángulo. 180 menos alfa. Para pasarlo al tercer cuadrante, en el tercer cuadrante me va a dar un ángulo positivo. Entonces, vamos a hacer 180 más ese ángulo positivo. En el cuarto cuadrante nos va a quedar 360 y nos va a vuelta a quedar un ángulo negativo. 360 más ese ángulo negativo. Y de esa manera pasamos a cada uno de los cuadrantes. Ejemplo. Menos 4 más 4 raíz de 3i. Parecido al anterior, pero ahora hay un menos 4. Quiere decir que estoy en el segundo cuadrante porque A es negativa y B es positiva. Segundo cuadrante. Bueno, calculamos el módulo. Nos sigue dando 8. Calculamos el ángulo ahora. Ese ángulo va a ser lo mismo que calcular el arco tangente de raíz cuadrada de menos 3, porque esto y este se puede simplificar y me queda acá menos 3, menos raíz cuadrada de 3. Eso me va a dar un ángulo de menos 60, un ángulo negativo, como dijimos en el segundo cuadrante. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Sumarle 180. Nos da 120, quiere decir que 120 es un ángulo del segundo cuadrante, comprueben, porque el segundo cuadrante va de 90 a 180, 120 está ahí. Por lo tanto, en forma polar, el módulo 8 por el ángulo 120 y en forma trigonométrica el módulo 8 por el coseno de 120 más seno de 120 por i. En forma polar y forma trigonométrica, más que nada en forma polar, es mucho más sencillo hacer las multiplicaciones, las divisiones y las potencias. Bueno, las multiplicaciones. Si yo tengo dos números complejos ya en forma polar, la multiplicación de ellos va a ser la multiplicación de los módulos y la suma de sus argumentos. Vamos a ver ejemplos ahora. De la misma forma, si yo tengo una división de números complejos en forma polar,
La división vamos a hacer la división de sus módulos y la diferencia entre sus ángulos, la resta entre sus ángulos. La potencia de números complejos en forma polar la vamos a calcular como la potencia del módulo y el exponente al que está elevado ese número complejo, o sea, a qué exponente está elevado, también lo vamos a multiplicar por el ángulo.